Curso Bases de la Idea Barça. Mi nombre es Kevin Vidaña, soy un director técnico español con experiencia en ligas profesionales de 7 países. Además, soy autor del libro El Barça con Xavi, una filosofía de juego con natural. Y para mí es un placer compartir tiempo y espacio con ustedes, ¿no? En este módulo de 3 clases. Hoy en la primera clase, que es la introducción a la idea Barça. Y lo que vamos a aprender hoy es el juego de posición, fundamento y evolución, análisis de jugadas reales, patrones colectivos y el rol del entrenador como ordenador de naturaleza. Lo primero al hablar de idea Barça es la relación con las ciencias de la complejidad. Las ciencias de la complejidad estudian los sistemas complejos dinámicos, que son estructuras formadas por múltiples elementos que interactúan entre sí de forma no lineal. Es decir, el juego del fútbol es un fenómeno complejo donde lo conforman seres humanos relacionándose, generando comportamientos colectivos donde el todo es más que la suma de las partes. Es decir, para entender qué es la complejidad o qué son las ciencias de la complejidad, hay una frase, hay una idea que es el todo es más que la suma de las partes. ¿Por qué? Porque tradicionalmente hemos entendido el juego por partes, ¿no? Lo hemos dividido en sectores y lo hemos dividido en técnica, táctica, preparación física y psicología, sin tener en cuenta que esas facetas, esos aspectos interrelacionan entre sí, condicionándose mutuamente. Eh, entonces, el todo, el juego, es más que la suma de esas partes. Por eso vemos jugadores como Xavi Hernández y Andrés Iniesta, que representan mejor que nadie la idea Barça, y que de manera individual parecen incompletos, pero jugando al juego son los mejores del mundo, ¿no? Dentro de esas ciencias de la complejidad hay unas características, algunas de esas características son propiedades emergentes, es decir, de la relación nacen nuevas propiedades. Estoy pensando en el partido Barça-Santos, donde Guardiola alineó a Xavi, Iniesta, Cés, jugadores que individualmente no son rápidos o quizá tampoco son profundos, pero juntos, en relación, mediante un balón, con compañeros, enfrentándose a un rival, son los más rápidos del mundo y también los más profundos, ¿no? Entonces, de la relación surgen propiedades emergentes y propiedades nuevas que no aparecen de manera individual. Y el fútbol es mucho esto, ¿no? Otra de las características es la autoorganización, es decir, la autoorganización significa autopoiesis. La autopoiesis es la característica básica de los seres vivos, ¿de acuerdo? Esto significa que no dependemos de un ente superior o de una única persona, sino que somos dependientes de todo el contexto, dependemos de todo y de todo. La autopoiesis o autoorganización es el crecer y desarrollarse por sí mismo, ¿no? Sin depender de nadie. Hay una frase muy buena, una poesía de Khalil Gibran que dice que nuestros hijos no son hijos nuestros, sino son hijos deseosos de la vida misma, y un poco está relacionado, ¿no? Con que los jugadores tienen una naturaleza que no depende del entrenador, ¿no? Es una naturaleza que llevan consigo y que se ve potenciado o desarrollado en función del contexto donde está inmerso, ¿no? Otra de las características del juego en la idea Barça es la dinámica no lineal. Es una dinámica con altas y bajas, no es lineal, tampoco es ascendente. Como dice Dante Panteri, el fútbol es dinámica de lo impensado, ¿sí? Otra de las grandes características es la retroalimentación o los bucles de retroalimentación, lo que invita a pensar y lo que invita a llevar al juego hacia su unicidad, hacia su naturalidad. Es decir, eh, todo es una única cosa. Nosotros tradicionalmente hemos dividido todo, ¿no? Para saciar esa incertidumbre que por otra parte es inherente al juego, pero nosotros queremos encontrar respuestas y de esa manera lo que estamos haciendo es limitando el juego, ¿no? Entonces hay que abogar por la unicidad del juego y la idea Barça lo hace. No diferencia entre ataque y defensa y no diferencia entre juego y jugador. Es decir, juego y jugador no son entes separados, sino que son la misma cosa. No hay un juego aparte y un jugador acá y le tenemos que inocular, como si el que inocula suelo sanguíneo. No, no. Juego-jugador son la misma cosa, ¿no? Hay un bucle de retroalimentación donde todo forma parte de lo mismo.
Y después, liquidez ante los cambios. Es decir, un equipo trabajado es un equipo que se adapta rápidamente a esos cambios permanentes del juego, ¿no? Y cambios constantes. Martí Bernau hablaba del Barça líquido, del Barça que es capaz de adaptarse a las circunstancias y que, a diferencia de el pensamiento simplista, que dice que, o que invita a pensar que los equipos deben ser rígidos, ¿no? Con automatismos, con comportamientos y patrones definibles. Y yo creo que el Barça es capaz de eso. El Barça no es un modelo cerrado y obsesivo, sino que es un modelo abierto y cambiante, más que corresponde más con la naturaleza nuestra, ¿no? Con la naturaleza indecible del ser humano que juega. El juego de posición, ¿qué es el juego de posición? Nosotros entendiendo el juego como un fenómeno complejo, donde lo juegan seres humanos en relación, ese famoso juego de posición no es más que el juego natural, que el juego libre, que el juego libre de etiqueta. El juego de posición, el juego de ubicación o juego de reglamento, ¿vale? Porque si observamos, el juego de posición surge del reglamento, ¿vale? El reglamento plantea una forma de jugar que es coherente con la naturaleza humana, que es eficiente, que es armónica y que es sostenible. Es decir, el reglamento habla de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no? No requiere justificaciones morales elevadas, ya que se basa en principios éticos similares a los de la conciencia medioambiental. Juan Malillo, asistente de Pep Guardiola en el Manchester City, afirmaba que el reglamento es el mejor libro de táctica jamás escrito, ¿vale? Dentro de esa regla se esconde el estilo de juego que, interpretado desde una manera holística, es decir, desde un punto de vista complejo, maximiza las probabilidades de ganar. Es decir, el reglamento propone un estilo de juego que aumenta las probabilidades de ganar. Y ese estilo de juego es el juego de posición y es el estilo de juego del Barça, ¿vale? Y no se trata de memorizar normas, sino de comprender la lógica interna. Es decir, hay una lógica interna del juego que la propone el reglamento y eso es el juego de posición, ¿vale? Esa interpretación se hace desde una mirada compleja, sistémica, holística, ¿vale? Que tiene que ver con la ciencia de la complejidad. Entonces, una lectura global del reglamento permite descubrir los conceptos esenciales del fútbol. El reglamento, la regla número 2 es el balón. Y en la idea Barça, el balón es centro de operaciones y es al G de todo lo que ocurre. La regla número 3, el número de jugadores. Si nosotros tenemos una mirada global del juego e interpretamos las reglas correctamente, entendemos que el pase se hace imprescindible con el balón y el número de jugadores. Para hacer patentes el número de jugadores necesitamos el balón, es decir, necesitamos pasarnos la pelota. ¿De acuerdo? Entonces el reglamento ya te dice que la pelota es importante, que el pase es imprescindible, y si atendemos a la regla número 1, que son los elementos y dimensiones del terreno de juego, comprendemos que la idea es estar el mayor tiempo posible con el mayor número de jugadores en las mejores condiciones, cerca del arco rival y lejos de tu arco. Al final, todo lo que propone el reglamento es el Barça de Guardiola, es el Bayern de Múnich de Guardiola, es el Manchester City de Guardiola. Es el juego de posición, juego de ubicación, o juego de reglamento, o juego libre o natural, libre de etiqueta, ¿vale? Es lo que yo entiendo como juego de posición, y esos son sus fundamentos, ¿no? Los fundamentos que encontramos en las reglas. Ahora bien, lo primero, antes que esa regla, es el jugador, las características naturales de los jugadores. Xavi Alonso, un entrenador de talla mundial, siempre aboga a las características naturales de los jugadores, ¿no? Pero lo ideal sea que esas características naturales armonicen con la lógica interna del juego. ¿De acuerdo? Fundamento y evolución con análisis de jugadas reales. Lo primero es hablar de disposición de pelota, es decir, la posición, que es la característica básica del juego de posición, y considerar el balón como arcilla, ¿vale? En la idea Barça, la posesión de balón es mucho más que una estrategia. Es una filosofía donde la pelota actúa como el centro organizador de todo el ecosistema futbolístico. Francisco Cirulo, preparador físico del Fútbol Club Barcelona durante más de 40 años y una de las grandes cabezas pensantes de esta filosofía, dice que el equipo se organiza en torno a la pelota. No nos organizamos en torno a la área ni a los espacios. No. Queremos, desde una mirada global, desde una visión integral, considerando todos los elementos, no podemos olvidarnos de la pelota, y la pelota debe ser dentro de nuestra organización. Que por otra parte no es organización, porque si hablamos de bucles de retroalimentación, estaríamos hablando de organización, reorganización y desorganización. Todo confluye, ¿vale? Por eso también se dice que el error
es parte fundamental de la idea Barça y es motor incluso del juego, es necesario, ¿no? Y subsanarlo eh, es quitarle juego al juego. Subsanar el error o evitar la incertidumbre o quitarle, enlazar al juego, es restarle rédito, ¿no? Y restarle esencia. Entonces el equipo no se estructura en función del espacio o del rival, ¿no? Pero en tres cuartos no hay cobertura, no hay o tal concentración tradicionalmente, sino que todo gira en torno a la pelota, que se convierte en el arjé. Es el principio desde el cual se ordena el juego. Un equipo equilibrado, el equilibrio lo da el pase o la calidad del pase, ¿sí? No nos organizamos en función del espacio, nos organizamos en función de la pelota. Y en la idea de disponerla el mayor tiempo posible, ¿sí? Cuando se pierde, recuperarla lo antes posible, ¿no? Más tarde hablaremos de la regla de los 5 segundos que propuso Domenech Torrent, asistente de Guardiola, eh, y tiene que ver con esa presión tras pérdida y querer recuperarla rápidamente. Siguiendo y dándole valor a la pelota, tener la pelota, dominar el tiempo, es imponer el ritmo, es reducir el caos, ¿de acuerdo? Eh, en esa visión integral del juego, sin olvidarnos de todos los elementos, si queremos dominar el tiempo y el espacio, debe ser a través del balón, que es el elemento de comunicación del juego. Si no, es difícil controlar el tiempo y el espacio sin el dominio de la esfera. El pase dentro de esta lógica es lo que da el equilibrio y mantiene viva la estructura, ¿vale? Considerar el balón como arjé es asumir una visión integral del fútbol, lo que estamos comentando, y la posesión no es un fin estadístico, es una ética de juego. No hacemos las cosas porque sean bonitas o de una manera preciosista, sino porque realmente son rentables y aquí no hay otro objetivo que ganar, ¿no? El ganar está implícito en todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero es verdad que la técnica, las técnicas están muy relacionadas o estrictamente relacionadas con la belleza, ¿vale? En esta imagen vemos a Club Bolívar, de primera división de Bolivia, que lo dirige Flavio Robato, un técnico argentino maravilloso, con un cuerpo técnico también muy extraordinario. Y ellos, vamos a hablar de una disposición, que es la disposición táctica más conveniente para con los objetivos del juego, y es la pirámide de Cambridge o pirámide invertida, ¿de acuerdo? Esta disposición, como la vemos en imagen, que hace una pirámide invertida en cancha contraria, es la de mayor sometimiento y hundimiento del rival. Es decir, en esa posición tenemos al rival donde queremos, que es un tiro lejos de nuestro arco, ¿de acuerdo? En disposición nuestra de pelota y con dichas ubicaciones en la pretensión de hundir al rival, ¿no? El 2-3-5 es un sistema táctico clásico asociado a la pirámide de Cambridge, utilizado principalmente en los primeros tiempos del fútbol, ¿vale? Se caracteriza por dos defensores, tres mediocampistas y cinco delanteros, buscando un estilo de juego ofensivo y directo con cinco jugadores en ataque. Es la disposición táctica más conveniente para con los objetivos lógicos y naturales del juego. Yo, en mi experiencia en 7 países, la pretensión siempre es pasar el mayor tiempo posible en esta disposición, ¿vale? Porque es la disposición de mayor control, de mayor hundimiento del rival, donde voy a tener al rival más lejos de mi arco, donde yo voy a estar más seguro de disposición de la pelota y también más lejos de mi arco propio, ¿sí? Y al final, esta disposición atiende a lo siguiente. Jugadores en amplitud, en la idea sencilla de abrir al rival, ¿vale? Y preocuparlo. Es decir, la portería que yo estoy atacando está en el centro y hay gente defendiendo ese centro, los voy a abrir por fuera, ¿no? Una lógica sencilla. Después, nuestros defensores tapan el centro y descubren las bandas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay pérdida, lo primero es proteger el centro, porque por fuera da tiempo a llegar, ¿vale? Entonces, esas ubicaciones tienen que ver con la lógica natural del juego, ¿sí? Luego también con muchos jugadores por delante de poseedor de balón, ¿sí? Con uno o dos delanteros fijando cerquita del área, porque al final el objetivo no es otro que llegar al área y hacer gol en el arco. E insisto en que la pirámide de cambio y la pirámide invertida es la disposición táctica más lógica y natural para con los objetivos del juego, ¿no? Es lo que deberíamos pretender como equipo, que estuviera el mayor tiempo posible nuestro equipo en esa disposición. Continuando, vamos a hablar de la presión tras pérdida, ¿vale? Si lo primero es disponer de la pelota, lo siguiente es que cuando se pierde, querer recuperarla rápidamente. Ahí interviene la presión tras pérdida, que es uno de los conceptos clave de ese estilo que propone el reglamento, ¿vale?
Domenech Torrent, como hemos comentado antes, asistente técnico de Guardiola y ahora técnico en solitario, habla de la regla de los 5 segundos. Había una regla dentro de su equipo donde cuando la pelota se pierde, tiene 5 segundos para recuperarla rápida, ¿vale? Esa presión tras pérdida o regla de los 5 segundos son fundamentales para los equipos que buscan recuperar rápidamente la pelota, para los equipos que consideran la pelota el centro de su organización. Para que esta presión sea eficaz, debe estar precedida por una buena secuencia de pases que desorganiza al rival y le haga perder el control. Esto es muy importante, es decir, el juego no son jugadas, el juego es un continuo y hay que respetar el continuo del juego. ¿Qué pasa antes y qué pasa después? ¿Vale? Entonces, para que la presión tras pérdida sea efectiva, no es suficiente con lo volitivo, con la voluntad, con el querer recuperarlo. Hace falta que el equipo esté coordinado, que el equipo esté organizado, ¿vale? Para eso es importante lo que se haga con pelota, ¿vale? La calidad del pase. Por eso hemos dicho antes que el pase es lo que da el equilibrio al hoy. Guardiola dice que pierde muchas pelotas será un equipo desequilibrado, pierde pocas pelotas será un equipo equilibrado, ¿vale? Entonces, esa presión tras pérdida está relacionada con la secuencia de pases que haga y es mucho más fácil cuando tú estás jugando la pelota, ¿vale? La pelota te junta a ti, te mantiene en distancias cortas, a la vez que desordena al rival porque el rival está a tu merced, ¿no? Entonces, cuando hay una secuencia larga, tú te has juntado, has desordenado al rival y en esa pérdida te va a ser mucho más fácil recuperarla porque te mantiene en distancias cortas. Porque la pelota lo que ha hecho es juntarte, ¿vale? La regla de los 5 segundos establece que tras la pérdida, el equipo debe intentar recuperar el balón dentro de ese tiempo o de lo contrario replegarse, ¿vale? Para mí, el replegarse tiene que ver con las características naturales de los jugadores que tengan. Es decir, si conviene en esa armonía colectiva replegarse o seguir en esa presión tras pérdida valiente, ¿no? Como hemos comentado, destacamos que la presión no es solo una cuestión de actitud o esfuerzo individual, sino que depende de una organización y coordinación colectiva, ¿vale? Es importante entender que la presión tras pérdida es parte de un continuum de los juegos, donde la recuperación y la posesión están conectadas en una dinámica constante, en un bucle de retroalimentación. Entonces, para que sea efectiva, debe estar alineada con el contexto táctico y no ser un acto aislado, ¿vale? Esto también te hace pensar que el entrenamiento no puede conformarse de situaciones aisladas, porque esas situaciones aisladas dependen de otras. Entonces, una respuesta a una secuencia de juego que desorganiza al oponente y abra posibilidades para recuperar la pelota rápidamente.